vez más a otro episodio de Diario de una Arquitecta. Yo soy Jimena Martínez, pero mejor conocida como Menamo, su anfitriona. Y hoy seguimos con la conversación sobre cómo utilizar las herramientas del Project Management en nuestra vida diaria. Platicamos un poco acerca de esto en el episodio anterior. Les di como una overview o una idea general de qué se trataban como todas estas cosas. Y en este episodio me gustaría profundizar un poquito más sobre este tema. En el episodio pasado hablamos de cómo estructurar nuestras metas como proyectos usando técnicas como la metodología SMART para encontrar nuestros objetivos y algunos principios del PMBOK. Pero hoy vamos a profundizar en un tema crucial que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en los proyectos, y esto es la gestión de los riesgos. Y bueno, puede que suene complicado, pero la verdad es que es menos complicado de lo que la gente piensa. Y no te preocupes, o sea, aquí te voy a explicar de una manera muy sencilla y con un caso práctico para que puedas aplicarlo en tus propios proyectos o en tus metas personales. Entonces, vamos a empezar. Em, ¿Qué es? Bueno, los temas que quiero abordar es qué es la gestión de riesgos y por qué es importante tener una gestión de riesgos o una administración de los riesgos. Las etapas clave para identificar, analizar y responder a los riesgos. Entonces, eso es un poco el mismo principio de lo que ya habíamos hablado antes. Y bueno, o sea, voy a tomar un caso práctico, perdón, y ese caso va a ser planear un viaje. Entonces, ese viaje, perdón, estaba recordando cómo iba a ser. Ese viaje lo vamos a planear anticipándonos a ciertos problemas o situaciones que puedan pasar. Entonces, eh, si alguna vez, o sea, creo que todos hemos tenido algún imprevisto o algo que no ha sucedido como nosotros planeábamos y pensábamos, y pues no sabíamos qué hacer. Entonces, o sea, yo creo que este episodio te puede ayudar. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos y por qué es importante? Em, de manera muy simple, la gestión de riesgos es el proceso de identificar posibles problemas antes de que ocurran y analizar cómo podrían afectarnos esos problemas o esas situaciones. Y de la misma manera vas a planear cómo evitarlos, o si te suceden, cómo los vas a enfrentar, cuáles van a ser los siguientes pasos por si suceden. No sé por qué no puedo hablar bien hoy. Si tú te dedicas al tema de proyectos o si estás como muy involucrado en este tipo de cosas, y bueno, en tu vida diaria es súper fundamental, o sea, es súper importante y fundamental que esto lo puedas hacer para que puedas asegurar que tus proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y con los resultados esperados. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacerlo en nuestra vida diaria? Porque pues no todo siempre sale como lo planeamos, y más adelante me gustaría entrar un poquito más en este tema de manera muy personal, o sea, de cosas que sí me han pasado y sobre todo últimamente. Y ya sea que estés planeando una boda, vayas a lanzar un negocio o, por ejemplo, en esta ocasión, que el caso práctico es cómo planear un viaje. Te puede ayudar mucho a ahorrarte tiempo, dinero y pues sobre todo como, pues sí, como situaciones que te van a dar un poco de dolor de cabeza o pues como un trago amargo, ¿no? Mientras pasas la situación. Que yo siempre digo, bueno, ya cuando vives las cosas, las entiendes porque uno no experimenta en cabeza ajena. O sea, normalmente te tienen que pasar las cosas para que digas, ok, ya entendí por qué tenía que hacer esto, pero pues hay de riesgos a riesgos, ¿no? O sea, hay cosas que podrían ser fatales o que te podrían hacer perder mucho dinero. Entonces, o sea, creo que hay veces que te puedes dar el lujo de equivocarte, de hacer las cosas no tan bien, pero hay otras ocasiones donde no lo puedes hacer. Entonces, también eso es parte de la gestión de riesgos. Um, ok. ¿Cuáles son las etapas de gestión de riesgos?
Según el PMBOK, son 4 etapas clave que podemos aplicar fácilmente a nuestras metas personales. Entonces, la primera es identificar tus riesgos. La manera más fácil y sencilla es que hagas una lluvia de ideas, o sea, que te vayas al peor escenario posible, a lo peor que te puede suceder. Entonces, o sea, literal, escribe qué son todas esas cosas que podrían salir mal. Después tienes que empezar como a ponderar, ¿no? O sea, de todos esos riesgos, cuáles son probables, o sea, mucho más probables que sucedan y cuáles menos. Y también, o sea, a mí digo, ya sí está involucrado como tema de dinero. Aparte de la probabilidad, ¿qué tanto te va a costar mitigar ese problema o esa situación? Entonces, normalmente en una matriz de 4 cuadrantes, o sea, es como muy sencillo ver cuáles son tus problemas que te van a causar grandes problemas y también grandes pérdidas de dinero, cuáles tal vez nada más van a ser grandes problemas, cuáles van a ser grandes pérdidas y de la misma manera cuáles pues son problemas de impacto muy menor. Entonces, identifica los riesgos, después los analizas, la probabilidad y el impacto de que tengan en tu objetivo. Y como tercer paso, vas a planificar qué es lo que vas a hacer con esos problemas. Y obviamente vas a empezar con los problemas que te puedan causar mayor impacto y que tengan mucha mayor probabilidad que ocurran. Entonces, ¿cómo los puedes evitar? ¿Cómo los puedes mitigar? ¿Cómo puedes transferirlos hacia otro lado o con otra persona? ¿O de plano aceptas el riesgo? Pero bueno, claro que dentro de esta matriz que les estoy explicando, pues vas a poder como tomar esas decisiones. Y finalmente las monitoreas. Entonces, como ya tienes un plan, ya sabes cuáles son tus riesgos, tienes que revisar de manera continua por si algún riesgo cambia de probabilidad o de impacto. Entonces, esto es algo que tienes que hacer de manera constante mientras estás llevando a cabo tu objetivo o tu proyecto. Y bueno, ya teniendo esto en mente, vamos a pasar a un caso práctico para como aterrizarlo y que puedan entender a qué me refiero con todas estas cosas. Entonces, como ya les había dicho, o sea, el caso práctico va a ser, vamos a planear un viaje. Entonces, este viaje es un viaje que has estado planeando por muchísimo tiempo y es un viaje a Europa por 2 semanas. O sea, es el viaje de tus sueños, es con el que llevas pensando muchísimos años de tu vida, es la primera vez que tú te vas a pagar este viaje. Entonces, pues sí, o sea, estás súper emocionado, pero obviamente, pues tienes que planear y sabes que hay riesgos que podrías tener y que si no los tienes en cuenta desde antes de que te vayas a tu viaje, pues podrían, pues sí, o sea, hacer que tu viaje no sea ese viaje que todavía has estado soñando durante todo este tiempo. Entonces, vamos a identificar algunos riesgos. Algunas cosas que podrían pasar es que el vuelo se cancele o se retrase. Y si tienes conexión, pues obviamente se va a retrasar tu conexión o posiblemente se cancele, tengas que pasar la noche en ese lugar de conexión, etcétera. Que pierdas tu pasaporte o tu visa o tu equipaje. O sea, eso es algo que también podría suceder. Otro más es que excedas tu presupuesto, o sea, que el dinero que tú pensabas que te ibas a gastar no sea suficiente y sobrepases el presupuesto. Otro es que el clima afecte tus actividades que tenías planificadas para cada día en cada lugar. Y finalmente, otro es que no encuentres lugar donde quedarte, o sea, un alojamiento, ¿no? Entonces, esos son los 5 posibles riesgos que podrías tener para tu viaje. Entonces, analicemos estos riesgos, ¿no? Entonces, un vuelo cancelado. La probabilidad es alta, o sea, es algo que pasa muy seguido, pero el impacto es medio, ¿no? Porque al final de cuentas, la aerolínea se tiene que hacer caso, digo, se tiene que hacer cargo de esto, ¿no?
Bueno, ya me estoy yendo un poco a la planificación de respuestas, pero vamos a hacerlo así. O sea, de tu vuelo cancelado, la probabilidad es alta y el impacto es medio. Pero, ¿cómo es que vas a anticiparte o planificar qué hacer con este tema, no? Si se cancela tu vuelo, pues vas a reservar vuelos con aerolíneas de buena reputación, o sea, que sepas que cumplen con sus planes de vuelo y su puntualidad. Eh, Aquí es importante que sepas cuáles son las políticas de si te cancelan un vuelo, o sea, que si te van a poner en el siguiente vuelo, si te van a pagar, si tienes un seguro, por ejemplo, de tu vuelo, cómo puedes hacer uso de tu seguro, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería como uno, perder el pasaporte. La probabilidad es baja porque normalmente pues tú traes tu pasaporte contigo, ¿no? Entonces no deberías de perder tu pasaporte, pero hay gente que le pasa. El impacto es alto porque si no tienes tu pasaporte, pues no puedes volar, ¿no? En algunas ocasiones, si tienes copias digitales y físicas, eh, o sea, te lo toman como válido, pero pues no siempre, ¿no? Pero eso podría ser como una respuesta a esto, o sea, tener copias en físico y otras en tu celular y demás. Un tercer riesgo, exceder el presupuesto. La probabilidad es media, el impacto es medio alto, ¿no? Entonces, digamos, esto es como, pues sí, ahí, o sea, media, ¿no? Porque sí sabemos que de repente nos pasamos del presupuesto y hay quienes pues de plano ya no pueden gastar más dinero, ya no tienen cómo gastar o sea, más dinero, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es tener una app donde vaya rastreando tus gastos diarios, tener un fondo de emergencia por cualquier situación y que también por adelantado pues tú hagas tu presupuesto de, o sea, en este día me voy a gastar tanto en el desayuno, en la comida, en la cena. Habrá a lo mejor ciudades o lugares donde quieras, no sé, gastar más dinero porque tienes ganas de ir a museos o comprar como ciertos souvenirs o ciertas cosas. Entonces, o sea, como que por adelantado deberías de planear esa parte. Y el último es que pues no haya buen tiempo, que llueva, que no pueda salir. Entonces, esta es una probabilidad media y el impacto es bajo medio. Entonces, pues continuamente estar checando, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, qué es lo que quieres hacer como en todas estas ciudades y así, planear con anticipación qué es lo que quieres visitar, qué tipo de transporte público puedes utilizar. Entonces, eh, creo que lo importante aquí es tener como alternativas o actividades alternas. Y si pues no vas a poder estar caminando, entonces a lo mejor necesitas hacer actividades en lugares cerrados, en lugares donde te puedas resguardar, pero igual puedas divertirte y hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, el monitoreo durante el viaje, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues para que precisamente estos riesgos que tú ya detectaste y ya planificaste qué hacer en caso de que sucedan, pues tienes que estar revisando durante el viaje qué es lo que está sucediendo, mantenerte flexible, si tienes que hacer cambios, pues hacerlos en el momento que te des cuenta. Y pues sí, ¿no? O sea, si ves, o sea, no iba a llover en tal lugar, pero pues sí, mañana la probabilidad es del 100%, pues entonces ya desde ahorita sé que tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? O si ya te estás quedando sin dinero y todavía te faltan 3 días para tu viaje. em, Cada vez que te mueves del lugar, pues darte cuenta, o sea, revisar que realmente pues sí traigas tu pasaporte contigo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, a eso nos referimos. Y eh, pues sí, o sea, eh, quería como bajarlo o aterrizarlo como algún tema mucho más cotidiano, pero también les quiero compartir un poco de cosas que me han estado sucediendo últimamente, ¿no? Y parte de la razón que no pude grabar el episodio de la semana pasada, porque pues precisamente, ¿no? O sea, les había contado que estaba por regresar al trabajo, que perdí mucho mi rutina, pasaron muchas cosas en la casa, en mi vida personal, quería regresar al gimnasio, o sea, como que yo misma creo que me puse muchísimas metas y muchas cosas por hacer al mismo tiempo.
Y pues aparte también un proyecto en específico que terminamos, o sea, como 2 días antes de que se terminara el año, y pues no tuvo el nivel de aceptación esperado, por así decirlo. Y pues también eso me llevó a tener que estarle dedicando tiempo que yo no tenía planeado de la semana pasada y pues estar platicando y también pues entendiéndome a mí misma, ¿no? Porque también hubo mucha frustración de por medio, ¿no? Entonces, creo que a veces es bueno, y lo he dicho muchas veces y lo dije en el episodio anterior, o sea, a veces hay que dar un paso atrás, reflexionar y ver qué es lo que no está funcionando y qué es lo que no está sucediendo de buena manera y cambiarlo. Entonces creo que es importante ser honesto con y ser honesta, sobre todo yo misma, con las lecciones que aprendo cuando pues las cosas no salen como estábamos esperando. O sea, no es tanto como un tema de planeación, sino en esto que yo me dedico a veces yo es mucho tema de percepción y de si a alguien le gusta o no. O sea, muy como el arte, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te gusta un cuadro y se te hace bonito, pero a la persona de al lado pues no le parece bonito, ¿no? Entonces, un poco hay de esto. Y hay un edificio acá donde estoy, donde solo está el equipo de IT. Ellos no están en la planta, no están cerca de la planta, o sea, están 20 minutos hacia otro lado de la ciudad. Y pues es un poco que viven en su reino, en su mundo y piensan que pueden hacer muchas cosas de la manera que ellos quieran, ¿no? Entonces renovamos sus oficinas, donde pues sí, ya les tocaba cambiar sobre todo el tema de la alfombra que tenían. O sea, era una alfombra muy vieja. Yo creo que tenía como unos mínimo 20 años puesta. No sé si la habían limpiado, lavado a profundidad. Eh, Estaba muy sucia. Y también la idea de hacer esta renovación era ayudarles a tener como otro tipo de espacios en la oficina. También por ser el equipo de IT y este en particular son de desarrolladores y pues no van mucho a la oficina, ¿no? Entonces también como que quieren que la gente regrese a la oficina, que regrese a trabajar con su equipo y demás. Tengo yo mi opinión personal al respecto porque no creo que nada más con haciéndole cambios físicos al espacio eso vaya a suceder. O sea, creo que también es mucho como la cultura personal, la cultura del equipo. Y creo que se tiene que trabajar como mucho más de raíz, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces hicimos todo un proceso de varias iteraciones de diseño, los estuvimos revisando con ellos, escuchamos mucho sus opiniones, su feedback. Había cosas que decían, no, pues es que, o sea, o sea, no sé, algo de mí que me llamó la atención es que no buscaban tener espacios para colaborar y convivir. O sea, es mucho trabajo individual, incluso, o sea, si ellos pudieran estar como en un pod, como en un cuartito solos donde nadie los molestara, mucho mejor, sin ruido, sin que nadie los vea, sin luz. De hecho, la luz de la oficina la pagan, o sea, no les gusta tener luz, no sé, o sea, para mí también como muy diferente, muy, no quiero decir extraño, porque no es que sea extraño, pero pues muy diferente de lo que normalmente todos los demás piden. Normalmente todos los equipos quieren lugares donde puedan trabajar, donde puedan convivir, donde puedan hablar con otros, donde sea mucho más abierto, donde haya luz, donde haya colores. Y en este proyecto en particular y en este equipo en especial fue todo lo contrario. También se acordó que fuera un espacio piloto, entonces se iban a hacer cosas que normalmente no están en nuestros estándares o que normalmente no hacemos. Que pues eso abre mucho la conversación pues para muchas cosas, ¿no? Y cuando tú tienes, eh, pues sí, o sea, estándares de qué sí se puede usar, de qué soluciones podemos tomar en cuenta, materiales y demás, pues es difícil, ¿no? La verdad es que fue un proyecto donde
hubo mucha presión por parte del cliente, o bueno, del usuario, porque al final, pues yo sigo trabajando en esa misma empresa que ellos, ¿no? Entonces, a veces creo que tengo como este rol de ser la policía, no me gusta decirlo, pero como ser un poco la policía o como el de seguridad de la entrada de algún lugar, o sea, como de esto sí, esto no, sí lo podemos hacer así, no lo podemos hacer así, pero pues, o sea, buscar la forma donde la comunicación sea efectiva y no sientan, o sea, como que es nada más no, o sea, sino que hay una razón y que estás de su lado y que los estás apoyando y que los estás orientando hacia la mejor solución, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que fuera un área piloto para probar nuevas ideas empezó mucho el reto y pues el tipo de soluciones que podíamos tener. Entonces, hubo una situación en particular, o sea, no teníamos, perdón, tanto dinero, no teníamos tanto tiempo, porque pues, normalmente aquí a fin de año, cuando es un proyecto de inversión, y bueno, en muchas empresas, o sea, tienes que terminar el proyecto, no tienes fondos asegurados ni aprobados para el siguiente año. Entonces, pues sí, o sea, no podíamos hacer, o sea, sí podíamos, ¿no? Pero la idea era no meternos a hacer mucho tema de diseño con una firma de arquitectos, ni tampoco mover instalaciones, por lo cual tampoco ingeniería. Entonces terminamos metiendo unas, eh, no sé cómo llamar esto. Den un momento. Ok, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera en español. Pero bueno, básicamente esta solución es que tomas las instalaciones, sobre todo eléctricas y de datos, o sea, de IT, y las pasas em, por un, pues sí, por un tubo, digámoslo así, o sea, por abajo del piso. No quiero entrar en tantas em, o sea, con tantas cosas técnicas, pero, o sea, era la solución como más sencilla y más fácil para poder eh, darle energía a todos los lugares y espacios que ellos necesitaban, pero pues era sobre la losa de concreto, porque pues la idea era no perforar la losa y poner la alfombra encima. Pero pues digamos que se ve un poco, o sea, sí se alcanza a ver como el cambio de nivel. em, y pues eso no les gustó mucho, o sea, estéticamente pues no es como, o sea, visualmente no es lo más limpio, sin embargo cumple con todos los temas de, pues, de seguridad, de que la gente, o sea, de inclusión y demás, o sea, que todo el mundo pueda usar el espacio sin ningún problema ni que haya algún incidente o accidente. Entonces creo que también aquí hubo un tema de comunicación, donde se mostró la solución, se mostró cómo iba a ser, cómo estábamos pensando hacerlo y demás, y se aprobó. O sea, no fue como un tema que yo dije lo vamos a hacer y ya, o sea, pasó como por un comité em, de los directores del espacio y la realidad pues fue, o lo que ya vieron, la realidad de lo que vieron ya fue totalmente diferente. Entonces, pues eso hizo que, a pesar de que la oficina se veía totalmente diferente porque cambiamos los pisos, incluso olía diferente, eh, pues hizo que la experiencia no fuera como lo más grato para los usuarios. Y pues todavía esta semana estamos trabajando en soluciones y viendo qué vamos a hacer y demás. Todavía nos falta instalar varios muebles que llegan esta semana. Entonces esperamos también que con eso eh, ayude mucho el tema. Pero pues sí, o sea, son cosas que pasan, todavía me pasan. Y pues a lo mejor para mí, o sea, la verdad es que yo sigo como pues creo que es un lugar que podrían utilizar, pero los usuarios están negados a regresar al lugar. Creo que también hay cosas como atrás de todo esto que obviamente no me están diciendo, pero pues, sí, o sea, la verdad, sí hubo un día, creo que fue el jueves, no el miércoles,
que salí de ahí, o sea, iba media hora para hablar con mi jefa, mostrarle cómo estaba todo, o sea, que me diera también su opinión. Y estuvimos 2 horas y media ahí. Salí como muy frustrada, muy molesta, eh, sí, enojada también. O sea, decías que, o sea, no puede ser. O sea, lo hablamos, dijeron que sí, no, nunca les mentimos. O sea, fue como todo muy transparente y demás. Pero pues también, pues no, ellos no se dedican a esto, ¿no? Es como, igual creo que si yo tuviera un problema de IT y me dijeran, o sea, va a quedar así y al final me entregan algo y no es lo que yo estaba esperando, creo que tal vez, o sea, me pondría tal vez en la misma, no sé si de la misma manera, ¿no? Pero sí diría, o sea, esto no es lo que yo estaba buscando, esto no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, creo que ese tema de también el servicio al cliente viene mucho de la mano en los proyectos, o sea, a veces tienes que, o de escucharlos, escuchar y escuchar y escuchar y pues a lo mejor personalmente tú no crees que sea así, pero pues al final eh, pues sí, buscar un punto medio, ¿no? Y creo que en este proyecto en específico, por el tema de que queríamos terminar, eh, el tema de la gestión de riesgos lo dejamos muy de lado, honestamente. Y pues sí, o sea, es duro para mí tener que decir esto, pero pues sí, es la verdad, ¿no? Está bien, hay que reconocer ese tipo de cosas. Em, y creo que si hubiéramos empujado a tener un área pequeña donde hacer el piloto y que ellos vieran cómo se veía la solución con Connectrack, así se llama, son unas, ajá, esto es lo que le decía, este, hubiéramos podido como ajustar la estrategia y decir, ok, sí o no, y si no, entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar otra solución, hay que ver cómo lo hacemos. Y les digo, o sea, también como el tema de la presión de los usuarios, o sea, a veces dejamos que esas opiniones externas influyan demasiado y eso nos llevó a que nos desviáramos de los estándares que ya tenemos en la compañía. Que después me enteré que ya han usado esta solución en otros lados, pero en espacios mucho más pequeños como salas de juntas y así. Entonces realmente no se alcanza a ver tanto porque hay una mesa o varias mesas encima y pues no se alcanza a ver. Y aquí es un espacio muchísimo más abierto porque pues o sea, son escritorios, áreas de colaboración abierta eh, y áreas de recarga y así. Entonces, creo que también tal vez en un espacio tan abierto no es la mejor solución. Entonces, ¿qué aprendí de toda esta situación? Em, tener, o sea, estar claros en el alcance, que sea manejable y si es un piloto, pues, o sea, aunque era un área pequeña, creo que debimos haber empezado en un espacio pequeño, en algo mucho más pequeño y poder de esa manera identificar los problemas y ajustar de la mejor manera. Em, sí escuchar, pero ser mucho más objetiva y aunque a veces, em, pues es difícil como las críticas, ¿no? Porque al final es un proyecto que tú estás llevando y cuando a alguien no le gusta algo, es difícil no tomárselo personal, pero pues al final no es contigo, ¿no? O sea, fue algo que se decidió en conjunto, que se presentó, que se aprobó y pues al final no funcionó, pero no quiere decir que, o sea, así como de la culpa la tuvo Jimena o la culpa la tuvo tal persona, simplemente pues no funcionó y no es algo personal. Y de nuevo, o sea, escuchar a los usuarios, o sea, sí es importante, pero también es importante como defender y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y lo que les decía, pues sí, o sea, dejar el orgullo de lado. O sea, el proyecto no salió como se esperaba, pero pues también es una oportunidad pues para hacer como, pues sí, ser humilde y enfocarme en encontrar soluciones y no quedarme como pensando en cómo debieron ser las cosas, ¿no? Entonces es como de, ok, ya pasó y qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el tema y seguir adelante y terminar con el proyecto. Em, entonces, em,
creo que si tomo esta situación que me sucedió para gestionar proyectos en tu vida diaria, la primera cosa que diría es que hay que comenzar en pequeño. O sea, cuando pruebes algo nuevo, hay que elegir una escala manejable, porque de esa manera pues puedes hacer ajustes y también reducir mucho tus riesgos, ¿no? Entonces no abarques mucho, trata de ir de poco a poquito. Y es algo que nos sucede mucho. O sea, a mí me sucedió igual la semana pasada que quise hacer un montón de cosas, tanto en el trabajo, fuera del trabajo, y pues no, o sea, me fue imposible y lo único que sucede es que acabo súper agotada y súper cansada. Y llegó un momento en la semana que ya no quiero saber de nada ni nadie, no quiero hablar con nadie, quiero que me dejen en paz. Em, Defiende los estándares, ¿no? Y yo les platicaba, o sea, de los estándares de la empresa, pero en la vida personal, a lo que quiero llegar con esto es que si algo no va contigo, o sea, con tus valores, con tu forma de pensar, con tu ética, eh, a veces hay que ser firme, o sea, y no dejar que otras personas u otras situaciones te presionen, ¿no? Entonces, siempre sé como em, muy true to yourself, o sea, muy alineado contigo y tu forma de pensar y de ser con tus valores. Escuchar con humildad. Entonces, creo que a veces no me gusta decir las críticas, ¿no? Pero el tema de pues sí, o sea, sí, las críticas duelen, pero también hay que tomar las cosas como feedback, como críticas constructivas o que te digan, sabes que esto no estuvo bien, ¿no? Pero cuando escuchas con la mente abierta, siempre vas a encontrar puntos de mejora. Y pues sí, aprender de los errores, o sea, súper trillado y siempre escuchamos esto, ¿no? Hay que aprender de los errores, pero es muy cierto, o sea, por eso existen las lecciones aprendidas. Lo que puede parecer un fracaso puede convertirse en la mejor lección de tu vida para las siguientes cosas que vengan. Entonces, de nuevo, o sea, abarca poco, comienza pequeñito, defiende tus valores, tu ser, escucha y aprende, ¿no? Esos son como los 4 consejos que podría darles después de esta situación tan padre. Y eh, pues sí, con todo esto, o sea, ya voy a cerrar, pero creo que en general todos nos enfrentamos con riesgos y situaciones en nuestra vida y en nuestros proyectos. Em, y pues sí, son cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, quien diga que no pasa nada, o sea, todo está perfecto, no es cierto, o sea, siempre pasan cosas, siempre pueden pasar cosas y hay veces que son cosas que ni siquiera podemos controlar, ¿no? O sea, como este tema de que llueva, o sea, no hay forma que controles eso, ¿no? O que, em, este, estoy pensando como en el caso práctico, pero no sé, o sea, por ejemplo, la Ciudad de México de repente cierran las calles para ir al aeropuerto, o sea, son cosas que tú no puedes controlar. Entonces va a haber veces que pues va a fallar una parte de tu plan porque tú no tienes forma de controlar esas situaciones, pero lo que sí puedes controlar, pues trata de siempre estar como adelantado a esas situaciones y tener una solución. Em, y pues lo importante es cómo manejas esos riesgos, esas situaciones, estas cosas que pasan y cómo aprendes de ellas y cómo puedes aplicar esas lecciones para futuras cosas. O sea, era lo que les decía, o sea, y mi papá me acuerdo que me decía cuando era chiquita, o sea, te va a pasar una vez, pero ya no te va a volver a pasar. Y si es cierto, o sea, ya cuando te pasa una cosa, ya la siguiente vez estás preparada para que ya no te pase, o sea, ya lo tienes en mente, ya sabes qué hacer para que no te pase. Y está curioso porque sí es cierto, los papás tienen mucha razón, hay que escucharlos más. Em, y pues sí, nada más recuerden identificar sus riesgos, planearlos, ajustar durante el camino, em, y pues avancen siempre con mucha confianza, hagan las cosas
seguros y sabiendo que lo van a poder hacer. Y si alguna vez sienten que no salió como esperaban o no están saliendo las cosas como ustedes planeaban, respiren, escuchen a los demás, pongan atención y denle para adelante. O sea, no dejen que ese tipo de cosas los frustren, los hagan pensar que no pueden volverlo a intentar. Em, es parte de madurar y de ver las cosas de diferente manera. Entonces, no se agüiten. Eh, Les digo, o sea, después de 10 años de estar haciendo proyectos, pues uno a veces no le salen las cosas como son y pues no pasa nada, ¿no? Me decía mi jefa, o sea, no vine aquí contigo para regañarte, o sea, mi intención era venir contigo y ver qué era lo que estaba pasando, escucharte, escuchar a los otros y llegar a un punto medio, ¿no? Y la verdad es que les decía, estaba muy enojada, pero ya llegó un momento en que la vi hablando con los demás, con las otras personas y expresando sus emociones, porque o sea, fue algo muy emocional. Y la verdad es que la admiro mucho, que lo hizo de una manera súper ecuánime. Este, o sea, y también la admiro mucho porque, o sea, normalmente trabajamos con puros hombres. em, y la forma tan elocuente en que dijo las cosas y cómo se las dijo y todos quedaron como muy tranquilos, ¿no? Entonces me dijo, o sea, al final yo no vine a ver, eh, o sea, no vine a ver el proyecto para decirte la cagaste o para decir, o sea, bueno, es gringa, obvio no me iba a decir eso, ¿no? Pero para decirte lo hiciste mal, te cayó mal, y bueno, les agradezco muchísimo por llegar hasta aquí el día de hoy, sea el día, la hora, el lugar, cuando estén escuchando este episodio. Gracias por escucharme en Diario de una Arquitecta. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Menamo y en TikTok como Diario de una Arquitecta o también como Menamo25. Recuerden compartir este episodio, recuerden ponerle sus 5 estrellitas para que más gente me pueda escuchar. Y sobre todo, si saben de alguna persona que esté pasando por situaciones similares o que les pueda ayudar este episodio, pues estaría padrísimo que se lo compartieran. Y también compártanlo en redes sociales. Y de nuevo, estoy aquí para escucharlos, para ayudarlos. Y nos vemos en el próximo episodio. Acuérdense que los episodios salen todos los jueves a las 8 de la mañana, hora del este, o sea, en México a las 7 de la mañana, pero acá donde vivo a las 8 de la mañana. Y pues ya, nos vemos en el próximo episodio. Bye.